Tenemos la predicación de hoy, Cristo como sacerdote, en la predicación de la doctrina de Cristo de la serie de los principios del reino. Así que vamos a tener la palabra del Señor en el día de hoy. Y vamos a tener el texto en Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Vamos a tener la escritura en Hebreos capítulo 7, el versículo 16 en el nombre de Jesús. No constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. De la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, porque aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Muy amable. Cristo como sacerdote. Hay una íntima relación entre Cristo como abogado y Cristo como sacerdote. Bueno, como abogado está para defender y como sacerdote se ofreció. Si no se hubiera ofrecido por nosotros, estuviéramos perdidos sin Dios y sin esperanza y no iba a poder defendernos. Por eso hay una relación íntima a partir del sacerdocio de Cristo. El pecado del hombre requiere que Cristo se haya ofrecido para llenar las expectativas de la justicia de Dios y que nos defienda ante cualquier acusación o tribunal espiritual. Como Él se ha ofrecido por nuestros pecados, Él está en condiciones de ofrecer defensa como abogado en cualquier tribunal. Si ofrece defensa es porque alguien nos acusa.
Y en eso debemos estar claros. Si nos están acusando, por algo nos están acusando. Y hay una razón precisa. Somos pecadores. Hemos pecado voluntaria y conscientemente. Porque heredamos de Adán el pecado original y cuando nos hicimos ya grandecitos, que tenemos capacidad para razonar, entonces tenemos el pecado actual. Y entonces Cristo se ha ofrecido por ambos pecados, por todo ser humano y por todo pecado, para que nosotros podamos ser justificados. Quiero hoy ser un poquito reflexivo con ustedes. La razón de ser de la empresa que dirige Satanás es el pecado. El infierno se alimenta del pecado. Y el pecado lo alteró todo. Estar en una congregación de pronto se nos puede olvidar que lo que alimenta a Satanás es el pecado. Y que nosotros de alguna manera nos hacemos partícipe de la obra de Satanás y partícipe del infierno, aun cuando estemos en una congregación si nuestra condición es pecaminosa. El pecado lo altera todo. Y Satanás existe por eso, por el pecado, porque se hizo pecador. Porque quiso tener su trono, fue soberbio. Y quiso tener gente que lo adore. Quiso ser como Jesús. Y no se le permitió. Y su trabajo es corromper por medio del pecado. Y ha corrompido la raza humana y también el mundo. Y Cristo es la respuesta a ese desorden moral del ser humano. Y Cristo se ha ofrecido porque hay pecado en la humanidad. Por eso se ha ofrecido. El pecado sirve como una fortaleza para las huestes de maldad. Los alimenta y debilita al ser humano. Lo que hace que sea robusto el infierno y sus servidores es el pecado. O sea, nuestra condición pudiera hacer que se debilite o que se pueda fortalecer. El pecado trastorna todo para mal, en decadencia, genera vulnerabilidad en el ser humano. Nosotros nos volvemos vulnerables. No solo la vulnerabilidad por ser creado al sexto día, sino que nuestra condición pecaminosa nos hace vulnerables ante el mal, ante el infierno y sus agentes. Y Cristo justamente es la respuesta a esa condición de vulnerabilidad del ser humano. Hoy los religiosos nos están diciendo que busquemos el apellido para saber si no necesitamos a Cristo, porque pudiéramos ser descendientes de algunas de las tribus de Israel. Y aún así, si lo fuéramos, necesitamos a Cristo. Porque el pecado nadie lo puede deshacer, sino Cristo que ha vencido y nosotros aceptar su sacrificio. El pecado no afectó a Dios, pero afectó nuestra relación con Dios. Y afecta nuestra relación con Dios. Dios ya sabía en su presciencia, sabía
que el hombre iba a pecar y tuvo como respuesta a Cristo. Cristo es la respuesta al pecado. Si la iglesia no crea conciencia acerca de quién es Cristo y cómo debemos vivir en Él y para Él, al final no valoramos su sacrificio. El Señor tenía la respuesta al pecado desde antes de crear al ser humano. Y la respuesta al pecado es Cristo. Y ese debería ser nuestro desafío, estar congregados, estar en una congregación y que Cristo todavía no sea la respuesta a nuestra condición, porque no hemos abierto nuestros corazones para que Él pueda ejercer su función libremente. El sacerdocio de Cristo se ha manifestado a los hombres para que tengamos una respuesta al pecado y seamos justificados por su redención. Y aquí entra la clave, que es la justificación. Cuando nos declara el Señor libres de culpas, pero somos culpables. Y entonces, para poder ser libres de culpas, se requería que Él llenara las expectativas de la justicia de Dios. Para nosotros en Él, entonces ser justificados. Por eso se ofrece Cristo. Aleluya. Juan dice de Él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Y recuerdo una persona que estaba tratando de convencer a alguien, y no olvido esa palabra, y él hablaba francés, y él le decía: voici le agneau de Dieu qui quitte le péché del monde. Y ese que, citando el texto de Juan, he aquí el Cordero de Dios. Para los hebreos el Cordero representaba el sacrificio expiatorio. Aquel que se sacrifica para ofrecer su vida por el pecado. Por el pecado, por el mío, por el tuyo. La inocencia del Cordero que puede redimir. Entonces ese Cordero que es representado en Cristo, que cuando Juan lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que ya para los hebreos en Egipto, ese Cordero simbolizaba la liberación de la esclavitud. O sea, cuando Juan está diciendo: he aquí el Cordero de Dios, Juan está diciendo: he aquí el que vamos a ofrecer para expiar los pecados de la humanidad. Él está diciendo: he aquí el Cordero que ya ha sido ofrecido en Egipto simbólicamente como una señal de liberación de la esclavitud. Y si nosotros hablamos de un Cordero y nos pasamos hablando del Cordero que puede producir liberación, pero la gente sigue atada. Porque el pecado produce ataduras espirituales. Y entonces, ¿qué ha hecho el Cordero? Si ya se ha ofrecido para traer liberación. Ellos lo veían como el protector por medio de la sangre que había sido rociada en los potes de la casa, en las entradas. Y donde estaba la sangre, el mal no penetraba. ¿Alguien está aquí hoy?
El Cordero de Dios que ha sido ofrecido para expiar nuestros pecados va a producir en nosotros liberación. Y donde está su sangre que ha sido ofrecida, el mal no puede penetrar. Y entonces cuando el mal penetra, deberíamos analizarnos. Y ese cordero representaba a Jesús. Y es interesante porque hablamos de Cristo como sacerdote, pero el sacerdote lo que ofrecía era sacrificio. Y entonces aquí vemos un sacrificio, vemos al sacerdote sin sacrificio. O más bien el sacrificio, el cordero no estaba con el sacerdote, sino que el mismo sacerdote era el cordero, era el sacrificio y él se iba a ofrecer. Y esa es la pregunta clave que le susurran a Abraham. Un tierno hijo que conocía la palabra porque Abraham se la había enseñado, y cuando salen a hacer el sacrificio le susurra: papi, pero se te olvidó el cordero. Y entonces usted no se imagina el corazón de Abraham, porque él sabía que lo llevaba a entregar a Dios. Y sigo pensando que si Sara hubiera estado ahí arriba, todavía hoy se estuviera peleando. Y tú pariste a ese muchacho. Y tú te atreves. Pero Sara no fue invitada. Ahora el joven muchacho le dice: ¿dónde está el cordero? Jehová proveerá. El Señor se proveerá a sí mismo lo que necesita para el sacrificio. Y con todo eso lo amarran. Y él ve que la cosa se está poniendo turbia. Y con todo eso está tranquilo. Hasta que de pronto ve. Y dice el muchacho. El Señor le dice a Abraham que se detenga porque el propósito ya se había cumplido, que era ofrecerlo, no matarlo. Y el Señor proveyó el cordero. Y entonces ese cordero que ha sido provisto desde el principio para salvar, para liberar, para proteger, es el mismo sacerdote que se ofrece aquí, porque los sacerdotes ofrecían animales, ofrecían corderos. Y yo sé que cuando usted se remonta a la cruz, usted va a ver más. Y usted va a ver a Jesús como respuesta, ofreciéndose él mismo como respuesta al pecado. Porque el pecado había trastornado la humanidad. Y el evangelista Juan recoge la palabra de asombro en el capítulo 1, el versículo 29 de Juan. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ese clamor a grito en una comunidad que estaba clara de lo que se estaba estableciendo, estaba muy clara. Y él le dice: he aquí el Cordero de Dios. Sin embargo, dentro de la religión está el conocimiento y no necesariamente se activa la revelación. Y ellos no pudieron entender con precisión, aunque tenían el conocimiento de quién era Jesús. Y Jesús, como sacerdote, los hebreos veían el sacerdote como un mediador designado por Dios
entre él y el pueblo. Y por eso ellos describen el concepto sacerdotal como mediador. Y los espiritistas tratan de interpretar el concepto y utilizan el concepto de medium. Pero no se corresponde con lo que la Sagrada Escritura establece acerca del concepto de sacerdote, encargado de hacer sacrificio, enseñar y guiar al pueblo hacia Dios. Representa el hombre, al ser humano, ante Dios y por medio de los sacrificios expiar el pecado y enseñarle acerca de la voluntad de Dios al ser humano. Y esa fue la misión de Cristo. Se revela Dios a través de él como ser humano. Viene a llenar las expectativas de la justicia de Dios, pero también se hace como nosotros. Y de ahí el concepto teológico de la doble naturaleza, hombre y Dios. Para poder reconciliar al hombre con Dios, requería hacerse hombre y acercarse al hombre y reconciliarlo porque estaba peleado con Dios por causa del pecado. Pedro en su primera carta dice, sabiendo que fuisteis rescatado, en el capítulo 1, el versículo 8 de la primera carta del apóstol Pedro, él dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, por lo cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatado de la herencia espiritual que recibiste de tus padres biológicos. Está diciendo él. Dice, no con cosas corruptibles, no han sido rescatados con cosas pasajeras, no con cosas que se destruyen con el uso, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así lo describe Pedro. Entonces aquí, la sangre preciosa del Cordero de Dios es que nos ha rescatado. Porque no hemos sido rescatados por cosas materiales. Dice como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero perfecto para el sacrificio. No hay contaminación, no está torcido, está bien criado, bien alimentado y es capaz de ser presentado delante de Dios porque no tiene fallas. De ahí el concepto de ofrecer a Dios lo mejor. Si Dios dice que debemos ofrecerle a Él lo mejor, ese concepto no lo entendemos bien humanamente, pero Él quiso enseñárnoslo. ¿Qué ofreció Él a la humanidad por el pecado? La Escritura habla de su unigénito Hijo. O sea, el único Hijo. Las cosas que más vale en una familia no son las cosas materiales, sino los hijos que son herederos. Por eso que el texto sagrado dice que si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todas las cosas? Porque nos dio al heredero. Y con Él nos da todo aquello que pertenece al heredero. Aleluya. Dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No había pecado en Cristo. No hubo contaminación. Él no estaba asociado con el pecado. Por eso estaba en condición de redimirnos. ¿Por qué Cristo? Porque ningún ser humano estaba en capacidad de llenar las expectativas de la justicia de Dios. Porque ningún ser humano estaba en capacidad de enfrentarse a Satanás, al infierno y a los espíritus de maldad y salir ileso. Porque ningún ser humano, desde Adán, desde la caída de Adán, está en capacidad de servir a Dios por sus propias fuerzas, por sus méritos. No puede.
Y por eso la Escritura le llama el postrer Adán a nuestro Redentor. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y entonces Pedro está haciendo el ejercicio de la presencia de Dios y está diciendo, destinado, o sea, previamente a la creación de la humanidad, ya el Señor tenía la respuesta a su caída. Cristo es la respuesta, será la respuesta y ha sido la respuesta, porque antes de manifestarse, ya Él era la respuesta. Porque en el templo era simbólico lo que se hacía. Por eso Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces Cristo se ofrece como Cordero, siendo sacerdote por una razón, para podernos reconciliar con el Señor. Reconcilió, restauró la relación de la humanidad. Lo restauró todo Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que el profeta Isaías lo llama príncipe de paz. Porque Él viene a producir paz en nosotros, en tercera dimensión. Paz con Dios, paz internamente y paz con nuestros semejantes. Él es la esencia misma de la paz. Porque ninguno de nosotros vamos a estar en paz con Dios en una condición pecaminosa. Solo piense, solo analice. No hay paz con Dios en una condición pecaminosa. Porque la condición pecaminosa nos hace a nosotros ser prófugos de la justicia de Dios. Y ningún prófugo de la justicia tiene paz. No puede. Y la Escritura está diciendo que no hay paz para el impío. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice. Mas el justo está confiado, cual rey de la selva, como un león. Tiene seguridad. Vino por medio de la cruz al ofrecerse como cordero y él mismo ofrecer el sacrificio como sacerdote. El sacerdote sin cordero, porque Él era el cordero, porque Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Señor es presente. A vosotros también, que erais en otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así describe el apóstol Pablo nuestra condición en el pasado. Así que si en el presente esa es tu condición, manda esa condición para el pasado. Y para hacer referencia justamente a los franceses que hablan del pasado reciente, que es lo que acaba de pasar. Hoy tú puedes hacer que se convierta en el pasado cualquier situación que esté obrando en ti. Ese pasado o ese presente que al llegar aquí hoy estaba contigo, vuelve lo pasado reciente. Y yo vengo de arrepentirme, yo acabo de arrepentirme. Ya es pasado reciente. Podemos hacerlo. Aleluya. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Nos ha reconciliado por su cuerpo de carne. Doctrina de Cristo. Vino en carne. Fue traspasado por la espada.
del soldado romano. Abrió su costado y salió agua y sangre. Nos abrió a través de su cuerpo un nuevo camino, una nueva esperanza. Su propio cuerpo humano material. Cuando sufre el cuerpo humano material, también sufren las emociones. De ahí que orando, dice la Escritura, que el peso, el sudor era tan pesado que parecía gotas de sangre, porque se mezclaba el sudor con la sangre. Y era espeso lo que estaba pasando allí, en angustia. Y fue capaz de decirle a sus discípulos, ¿no pueden velar conmigo una hora en medio de este proceso que estoy viviendo? Dice, Padre, ¿es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba? O sea, sus emociones también fueron afectadas. Pero Él se entregó y fue molido literalmente, dice el profeta Isaías, por nuestros pecados. El sacerdote que va al sacrificio sin el cordero y que Él se vuelve cordero para deshacer en nosotros el pecado y la maldad, con una opción, que es la opción del arrepentimiento, de reconocer y rendirse para la obra de conversión, que es una obra del Espíritu Santo. Teníamos malas obras, comportamiento desaprobado. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Estamos reconciliados con Dios, nos está reconciliando a algunos por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha, irreprensible delante de Él, para que el Espíritu de Dios pueda transformar nuestras vidas y que nosotros seamos presentados delante de Dios. Santo es el concepto en la Escritura de la santificación que produce el Espíritu de Dios y que Cristo dice, yo me santifico a mí mismo, pero tú no te puedes santificar a ti mismo, ni el pastor te puede santificar a ti, sino el Espíritu de Dios, que nos hace santos y que nos hace reconocer nuestras obras para que procedamos al arrepentimiento. Y entonces por medio de la obra de conversión nuestro ser es transformado a la imagen de Dios, que fue lo que Adán perdió cuando pecó. Y entonces el Espíritu de Dios viene para proyectarnos hacia la santidad de Dios y para que toda mancha que hay en nosotros le echemos una gota de la sangre de Cristo, porque no hay un líquido que pueda quitar la mancha, no importa del tamaño que sea. No hay quien pueda, no hay lejía, aunque te lavase con lejía, no va a ser emblanquecido. Pero la sangre de Cristo tiene poder para emblanquecer la mancha que produce el pecado, aunque sea tan grande como del tamaño tuyo. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 7, comienza a narrarnos desde el último texto del capítulo 6, comienza a hablarnos del sacerdocio. Pienso que cuando se dividió el texto en capítulo y versículo, ahí quedó en el capítulo 6 una parte que debió estar en el 7, porque el 7 comienza hablando del asunto del sacerdote. Capítulo 8, una dinámica interesante en estos capítulos, del 7 en adelante. Y está hablando justamente diciéndole al pueblo de Israel que ya el sacerdocio que era en la ley, que era de Leví, descendiente de Abraham, había cesado y que hay un sacerdocio superior, que es el sacerdocio de Cristo, que no es del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Y entonces el concepto de la Escritura es sumo sacerdote, usted sabe,
que el sumo sacerdote era el encargado de administrar, dirigir el templo y la escuela sacerdotal. Y era el que establecía el orden sacerdotal, porque donde había continuamente actividad se requería que haya algún programita para que la gente no choque en la actividad. Y entonces él era que organizaba. Y ya en los tiempos de Cristo es que aparecen, en la Escritura aparecen como dos sumos sacerdotes, porque aparece el yerno y el suegro, el yerno que estaba siendo entrenado para ser sumo sacerdote, y aparecen juntos. Y entonces aquí el escritor de los Hebreos está convenciendo, le está escribiendo para convencer al pueblo de Israel de que el sacerdocio de Cristo es superior. Todavía hoy los descendientes de Israel y los judaizantes necesitan sentarse en esta cátedra para poder abrir sus ojos, y los incautos que están sentados en congregaciones y que siguen al matadero convencidos por personas que están negando a Cristo y su esencia, y que quieren ofrecer salvación de mil y una manera. Parece que se le olvidó o no han leído, no toleran, ni toleran a Pablo, ni toleran el escritor de los Hebreos en ese análisis, el llamado de que Cristo es superior, porque si hubiera sido de la descendencia de Leví, ok, pudo haber sido sacerdote, pero era de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá, de donde vienen los reyes. Pero Cristo es el que agrupa en su esencia el ser rey, profeta, sacerdote y profeta. Él lo agrupa. Y entonces él está describiendo cómo Cristo, ya ocupando la posición de sumo sacerdote, no del orden establecido en Israel, de la casa de Aarón, de la tribu de Leví, de la casa de Gersón y de la casa de Aarón, sino que es un sacerdocio diferente, que fue el de Leví, el de Melquisedec, que es un sacerdocio diferente. De ahí viene el concepto de rey de Salem, rey de paz, que es Melquisedec, un sacerdocio diferente, y que fue antes de que Leví sea elegido en Gersón y en Aarón para el sacerdocio, sino que Abraham tuvo encuentro con él y él bendijo a Abraham y le dio a Abraham pan y vino. Aleluya. Y que la Escritura no describe ni el principio ni el fin de sus días. Y entonces le dice sacerdote para siempre, de un orden diferente al de la ley y al hebreo. Y ese pan y vino que ese sacerdote instituyó, la cena del Señor, antes de Egipto y antes de Cristo y antes de la iglesia. Lo que nosotros conmemoramos un día como hoy, como símbolo es uno de los medios de gracia establecido hoy. Ya Abraham participó, porque Melquisedec le dio pan y vino, representando el cuerpo y la sangre de Cristo, que es nuestra praxis hoy como medio de gracia. Entonces, esto vino a revolucionar la época, porque aún en las Sagradas Escrituras los registros no establecen ese sacerdocio, y vuelve a repetirse en Cristo. Y entonces le dice sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está estableciendo un sacerdocio necesario momentáneamente, pero que continúa más allá del sacrificio, de la cruz, del templo.
porque es para siempre. Y entonces aquí él registra todas esas expresiones interesantes en hebreo, en la carta a los hebreos, a partir del 7:16, justamente se está refiriendo a todos estos conceptos súper mega interesantes acerca de quién es Cristo. Realmente lo importante que es y cómo ha sido elegido como respuesta al pecado. Aleluya. Dice, por eso, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, de ahí se refiere. No le pude leer el capítulo completo en el contexto, porque usted sabe que aquí solo me dan 1 hora y desde ahí en adelante tendría que tomarme aunque sea 3 y nadie va a querer irse a las 2 hoy de aquí, o a las 3 que deberíamos un día quedarnos. Pero justamente se está refiriendo acerca de eso. El orden no es el orden levítico, es otro orden diferente, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quedó abrogado porque era débil, no era eficaz. Y entonces Cristo viene con poder, con autoridad para hacer el trabajo, porque no llenó las expectativas de la justicia de Dios el sacrificio en el templo. Y lo describe el texto por su debilidad, por la condición del sacerdote que ofrecía el sacrificio. El sacerdote que ofrecía el cordero era débil, estaba contaminado y tenía que hacer sacrificio por él mismo y también por el pueblo. Y Cristo no tenía esa debilidad, por eso ha sido abrogado. No sé por qué todavía hay gente en las congregaciones que quieren volver a la ley. Si la ley en sus exigencias, nadie puede cumplirla. Por eso viene la gracia perfecta, porque cada dispensación manifiesta una gracia, pero aquí la gracia es perfecta. La gracia perfecta hace un traje a la medida de cada pecador. Yo he pecado mucho, tu traje es mayor. Aquel ha pecado menos, el traje es menor, porque es un traje a la medida del pecador. Eso hace la gracia, para que todos alcancen el favor de Dios. Y para que nadie que esté aquí hoy se vaya en una condición pecaminosa, sino que libremente le diga al Señor, soy pecador. Y el que ha pecado mucho, el traje es para un pecador de mucho. Y el traje del que menos ha pecado, como quiera ha pecado, necesita. Y la gracia lo alcanza. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. A causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza. Cristo es mejor esperanza que el judaísmo y que la ley. Es mejor esperanza que la religión. Cristo es la esencia misma, la respuesta a necesidades del ser humano que no puede ser llenada por nadie. Es la esperanza por la cual nos acercamos a Dios, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Que
pensaban el concepto para los griegos de fiador. Tiene que ver con garantía, patrocinador, actuando como garantía divina Cristo para la salvación y las promesas de Dios que se cumplirán en nosotros. Cristo es el garante del nuevo pacto, su sacrificio, su entrega, su ofrecimiento. Él es el que patrocina el nuevo pacto. Aleluya. A diferencia de los sacerdotes mortales, Jesús asegura que se cumplirá el pacto por su sacrificio. Tenemos seguridad de salvación y no deberíamos estar turbados, ni estar claudicando, ni pensando en cosas diferentes. No, Jesús nos ha asegurado la salvación por medio de su sacrificio, porque hay un nuevo pacto que se cumplirá a favor de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por su muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio permanente que no va a cambiar. Tenemos seguridad porque Cristo, aun cuando fue a la cruz, resucitó al tercer día. Él ha resucitado y Él permanece. Y los otros sacerdotes morían y serán resucitados para entrar en el milenio. Pero Cristo ha resucitado y está vivo, está a la diestra del Padre y intercede por nosotros. O sea, que su obra sacerdotal es permanente. Él es eterno y su obra es permanente a mi favor. Aleluya. Cuán grande es Dios. Me miro en el espejo y se proyecta mi imagen en el espejo, pero no me lo creo. Que alguien haya ido a la cruz sabiendo mi condición para que yo sea salvo y que permanentemente interceda ante el Padre por mí, que me defienda ante los enemigos y en cualquier tribunal. Eso es extraordinario. Alza la gloria por tomarnos en cuenta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Para que alguien tan extraordinario, tan maravilloso, Dios con nosotros, se haya despojado de su inmunidad en el cielo para hacerse como uno de nosotros y darnos vida y vida en abundancia. Engrandecido sea su nombre. Gloria a su nombre. Extraordinario es Dios. Aleluya. Ha deshecho el pecado por nosotros. Sacerdocio inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que en él se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente, que es el concepto del regalo de la salvación, que lo recibimos aquí y ahora y vivimos delante de Dios como salvo. Y por eso el apóstol Pablo habla de no tener miedo a la muerte, y que para él era favorable irse con el Señor, pero también quería quedarse en el ministerio, y que si lo ponían a elegir, él no sabía qué elegir, porque en ambas cosas estaba en estrecho. No hay miedo al más allá, porque estamos sirviendo al Señor y a Él le pertenecemos, le servimos a Él. Vivos o más allá de la vida física, somos de Él. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores.
Dice, nos convenía ese a nosotros. Porque ese estaba en capacidad de ser sacerdote y cordero, de llenar las expectativas de la justicia de Dios. Nos convenía porque era limpio, no había mancha, no había pecado en él. Y para derrotar a Satanás y al infierno no podía hacerlo un pecador. Ese era el que nos convenía. Aleluya. Ese es el de nosotros, el que nos ha redimido. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hechos más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, ese era el que nos convenía porque él podía ofrecer sacrificio por nosotros, y no como los sacerdotes en el pueblo de Israel, de la casa de Leví, de la casa de Gersón y descendiente de Aarón, que tenían que ofrecer sacrificios primero por sus pecados. Cristo no tuvo que ofrecerse por sus pecados, se ofreció por lo de nosotros. Y ahí tenemos que subir un letrerito. ¿Sabe que le dije que suban uno que decía, cómo decía? Aquí se está trabajando. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a poner un stop. Deténgase. Deténgase. Mis pecados han sido perdonados aquí. Stop. Deténgase. Él está trabajando aquí, pero vamos a poner un letrerito hoy que se llama deténgase. Aquí yo he sido perdonado de pecado. Porque alguien se ha ofrecido por mí, conociendo mi condición y la condición de él, y él ha renunciado a todos sus privilegios y a la inmunidad. Se ha hecho como yo y ha vencido el mal y la maldad. Ha vencido a Satanás y a los demonios, al infierno y sus agentes. Y has dicho, nadie puede arrebatarte de mis manos. Aleluya. Nadie puede arrebatarte de mis manos. Y entiende el texto, porque el apóstol Pablo también dice que no nos permitirá ninguna tentación que no sea humana, y subraya la palabra tentación, porque la manera del infierno atraernos a sus garras es por medio de la tentación, que es el método legal aprobado en el mundo espiritual. Eso es legal, que él te tiente. Lo que es ilegal es que vaya y te arrebate de la mano de Dios porque tú le perteneces a él. Y entonces tú vas a ser tentado, vamos a ser tentados por nuestra propia naturaleza concupiscente, por nuestras necesidades. Y entonces necesitamos estar conscientes de que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor, y que la ola nunca serán tan fuerte como que nos desviarán del Señor, sino que nosotros mismos vamos a ser, dice Santiago, atraídos y seducidos por nuestras propias necesidades, por nuestra propia concupiscencia. De manera que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Fuiste comprado por precio. Alguien pagó por ti. Eso es maravilloso. Que alguien haya pagado por mí en una subasta pública. Yo doy tanto. ¿Cuánto puede dar la gente por mí? Ahora, ¿cuánto ofreció Cristo? ¿Quién dice lo que tú vales? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la gente? No, lo dijo Cristo. ¿Cuánto vales tú? Cristo dijo, ¿cuánto tú vales? Él pagó en una subasta pública con su sangre por ti. Y todavía te tiras en el piso, todavía te sientes menospreciado, todavía dices que no eres nada. Abre los ojos, porque lo que tú eres lo eres en Dios por el sacrificio de Cristo y por el precio que Él ha pagado por ti. Y nadie puede pagar ese precio.
Así que debe razonarlo y también tiene que tenerlo como respuesta en medio de una tentación. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por la del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. De manera que en la ley lo que encontramos es a débiles hombres ejerciendo el sacerdocio. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Se llama uno más entre sus iguales. Eso es lo que somos, lo que ministramos la palabra. Uno más entre los iguales. Todos somos iguales. Todos hemos redimido por Cristo. Y eso hacía el sacerdote. Uno más entre sus iguales. Y él tenía que ofrecer también por él. Cristo no es necesario, porque él no tenía pecado. Y entonces él es superior a la ley y al sacerdocio levítico de Israel. Y por eso le da un nombre de sacerdocio de un orden diferente al levítico, porque no es mortal, no tiene principio ni fin de días, sacerdocio del orden de Melquisedec. Permíteme cerrar hoy, que hoy la fiesta sigue después de la predicación. Debemos estar claros para actuar con precisión de que Cristo es presentado en las Escrituras como la única opción. Nosotros deberíamos estar claros de eso. Y cuando le digo eso, no es para que se defiendan ni para que lo enseñen, sino para que lo vivamos. Lo que yo puedo vivir, entonces yo puedo defender y puedo enseñar. Pero primero debo vivir. Y yo tengo que vivir esta experiencia con Cristo, de que Él es la única opción. No hay más opción. Si usted rechazó a Cristo, no tiene más oportunidad, porque Él es la única opción. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, dice los Hechos 4:12. Los judaizantes están desenfrenados, están llenos de miedo y andan buscando a cobardes dentro de las congregaciones que son capaces de negar a Jesús, y no como Pedro, porque Pedro lo negó y se arrepintió. Y aunque todavía hoy lo ven la gente como pecador, pero él se arrepintió, sino que cargados de pecados arrastran a las personas ofreciéndole una salida sin Cristo. Y eso también es moderno. Eso es como el que bebe café sin cafeína. O sea, café le manda una señal al cerebro que está bebiendo café, pero no es café. No es posible salvación sin Cristo. No hay manera. No hay opción. El judaizante vive en el pacto anterior, que el texto sagrado dice que es ineficaz. ¿Y cómo voy a dejar al fuerte por el débil? ¿Cómo voy a dejar lo bueno por lo ineficaz? ¿Hacia dónde correré? ¿Quién será mi refugio si abandono a Cristo? No hay manera. Seguir la corriente de los judaizantes es peligroso, porque tiene conocimiento de la palabra, y la Escritura dice que tiene mayor condenación aquel que, sabiendo lo que es bueno, hace lo malo, no hace aquello que es bueno. Y entonces ahí entra la condenación por asunto de la conciencia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay alternativa. El Cordero de Dios ha sido ofrecido, su sangre fue derramada por mis pecados, por tus pecados. Pagó un precio. Como en la tierra,
las transacciones se hacen por medio de trueque o de pago efectivo, Cristo ha pagado un precio que trasciende el mundo físico y el mundo espiritual. El acta que no será contraria ha sido publicada en la cruz y ya todo es favorable para nosotros. Señor, gracias el día de hoy. Gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias por redimirme. Gracias por ofrecerte tú y no un cordero mortal, sino tú mismo. Señor, gracias porque estuviste ahí dando el 100% mientras nosotros aplicamos la ley del mínimo esfuerzo. Tú diste el 100% de ti.